Muy buenas noches, señor tutor Alejandro Tangarife y compañeros. Mi nombre es Jason Wilmer Cifuentes. En esta ocasión explicaré el ejercicio número 16, donde pues es un ejercicio de vectores, donde dice que dos fuerzas, la 1 y la 2, respectivamente con 12 y 24 newton, actúan sobre un cuerpo formando un ángulo de 35 entre sí. Hallar la magnitud de la fuerza resultante F y su dirección como se muestra en la figura 1. Tenemos la gráfica donde ante un cuerpo actúan dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, formando un vector resultante. Nos piden hallar la magnitud de este vector y que entre esas fuerzas se forma un ángulo de 35 grados. Pues tenemos los datos, identificamos que la fuerza 1 corresponde a una magnitud de 12 newtons y que su ángulo corresponde a 55, ya que si tenemos este ángulo, que es un ángulo de 90, le quitamos el ángulo que se forma entre ambos, que es de 35, nos da un valor de 55. La fuerza 2 tiene una magnitud de 24 y vemos que su ángulo es de 90 grados. Tiene un vector paralelo, ambas tienen esta fuerza tiene un vector paralelo en X y un vector paralelo en Y. Lo podemos identificar más fácil acá. Entonces la fuerza tiene su vector paralelo en X, su vector paralelo en Y, formando pues un triángulo rectángulo. Para encontrar las magnitudes de esos vectores paralelos, pues, se utilizan las siguientes fórmulas ya predeterminadas, que son: el seno del ángulo es igual al vector paralelo en Y sobre B, que es la hipotenusa. Entonces lo que se hace es buscar el valor del vector paralelo en Y, despejándolo, y de igual manera el vector paralelo en X se utiliza es coseno, y lo que se hace es despejar el vector paralelo en X de esta forma. Entonces, aplicando ya la fórmula, se dice que empezamos buscando el vector paralelo en Y, con vector paralelo en Y es igual al seno del ángulo por B, que es la hipotenusa. Vector paralelo en Y es igual al seno de 55, que es el ángulo en cuestión, por 12, que es la magnitud de la hipotenusa o el vector. Vector paralelo en Y es igual a 9,82. De igual manera en X, pero ya utilizando el coseno, y nos da un valor de 6,88. Para la fuerza 2, aplicamos las mismas ecuaciones, solamente que cambia el valor del ángulo y el valor de la magnitud del vector. Entonces el seno de 90 es 1 por 24 es 24, y pues el coseno de 90 por 24 viene siendo 0. Luego siguiente paso es el componente de las fuerzas, es una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Luego de que hacemos esta sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, lo que hacemos es buscar el vector resultante. El valor del vector resultante se hace pues aplicando el teorema de Pitágoras, ya que pues esto en realidad se forma un triángulo rectángulo. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Entonces el vector resultante en X es la suma de eso es 6,88 al cuadrado, más la suma del vector resultante Y es 3,88, esto al cuadrado. Esto al cuadrado da 47,33, esto al cuadrado da 143,79, la suma de esto da esto, y la raíz cuadrada de esto. Esto viene siendo la magnitud de ese vector resultante. La dirección del vector es con respecto al ángulo, y para esto se utiliza, para encontrar este valor, se utiliza la tangente. La tangente de... Entonces lo que utilizamos es la tangente cateto opuesto, que lo representa este valor, sobre la hipotenusa, que lo representa este valor. Entonces al hacer esta división nos da 4,91, pero como lo tenemos que contar, es lo que queremos contar es el valor del ángulo,
pues pasamos al otro lado tangente y pasa como tangente a la menos uno. Tangente a la menos uno de 4.91 es igual a 78.48. Ese es el valor del ángulo. Entonces decimos que 90 menos el ángulo del vector resultante, que es 78.48, nos da el valor del ángulo restante, que vendría a ser 11.52 grados, que equivale pues al ángulo resultante. Bueno, y acá está la representación en GeoGebra pues del ángulo y de sus ángulos y de sus catetos. Entonces, queridos y apreciados compañeros y profesores, esto ha sido todo, agradeciéndole por su tiempo y pues muchísimas gracias.